Muy bien, buenos días. Os vamos a presentar la titulación de grado en Derecho y de la simultaneidad de Derecho y ADE. Y para ello estamos la profesora Eva Souto, que es profesora de Derecho Penal, además es la secretaria académica de la Facultad de Derecho y estará en el chat contestando a todas las dudas que tengáis o las cuestiones que nos queráis plantear. Y en la presentación, la voz de esta presentación, soy María Rovira y soy profesora de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y en estos momentos también soy vicedecana de calidad de la facultad. Pues bien, voy a empezar por el grado en Derecho y después me referiré a la simultaneidad de estudios de Derecho y ADE, de Administración de Empresas, ¿no? En primer lugar, la titulación de grado en Derecho se imparte en la Facultad de Derecho, que está en el campus del Viña. Es una facultad que ya no es tan nueva, pero aún así se mantiene muy bien. El transcurso del tiempo está muy bien y cuenta con todos los servicios que un estudiante pueda necesitar. Hay un buen acceso a Internet mediante la Wi-Fi, hay una buena biblioteca, buen servicio de reprografía, tenemos muchas aulas, todas dotadas con equipación informática, con cañón de vídeo, etcétera. Y todo lo que se pueda necesitar está a disposición de los alumnos en la facultad, ¿no? Además, existe un servicio de cafetería y comedor, ¿no? ¿Qué es lo que se imparte en esta facultad de Derecho? Pues en la facultad impartimos un grado en Derecho, un grado en bilingüe, ofrecimos la posibilidad que nuestro grado en Derecho sea un doble grado con la Universidad de Gales del Sur en Cardiff y también a partir de este curso académico tenemos un grado abierto en Ciencias Sociales. Existe la posibilidad de completar los estudios a través de programas de másteres, como es el máster de la abogacía, y que también tiene una vertiente o una dimensión internacional, puesto que permite completar los estudios en Fordham o en el máster de asesoramiento jurídico empresarial, que también existe la posibilidad de completar esos estudios en Estados Unidos, en Widener exactamente, ¿no? Y luego existen títulos propios ligados a ARIS y también al módulo Jean Monnet. En concreto, el grado en Derecho. En el grado en Derecho ofrecemos 120 plazas. La nota de curso en el corte académico, en el curso académico, la nota de corte en el curso académico fue de 7,936. Ese es el entorno. Lógicamente, como sabéis, varía todos los años en virtud de la oferta y la demanda, pero bueno, entre un 7 y pico, un 8 y pico, ahí está, es el entorno en el que se mueve la nota de acceso. El título que se obtiene es el título de graduado en Derecho. ¿Por qué es importante? Yo creo que el derecho está detrás de todos los gestos, de los gestos más cotidianos, pues como encender una luz, cargar el móvil, abrir un grifo. Todo lo anterior no sería posible si no hubiese detrás pues, un contrato de suministro, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de que lo que estamos haciendo tiene consecuencias jurídicas y eso está muy bien porque significa básicamente que no hay problemas, ¿no? Pero bueno, otras veces no está tan bien. ¿Por qué? Porque significa que no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo cuando, por ejemplo, descargamos una app y aceptamos las condiciones de uso y la política de privacidad sin leer y luego pues, nos encontramos con un cargo no deseado, una cuenta o con dificultad a la hora de darnos de baja, ¿no? Y estos son unos ejemplos muy cotidianos y podría poneros miles, ¿no? Yo creo que cualquiera de los que me escuchéis tendréis en la cabeza pues otros muchos ejemplos, ¿no? Afortunadamente el derecho organiza nuestra vida, o sea, ordena la sociedad, nos proporciona los medios para solucionar los conflictos y desde luego todo tipo de medios porque como os podéis imaginar en la vida nos encontramos con todo tipo de conflictos, ¿no? Pues entonces en el derecho tenemos desde las normas que regulan un arbitraje de consumo porque hemos llevado una camisa a tintorería y nos la han estropeado, pues hasta las normas que regulan un recurso ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Todo eso se estudia en Derecho. Bien, y la verdad que todo eso los alumnos de Derecho lo van viendo y van siendo conscientes, ¿no? De hecho, por ejemplo, estaba pensando
en los alumnos de primero? Pues los alumnos que han estudiado primero, yo creo que ya saben perfectamente lo que significa un estado de alarma, los requisitos que se exigen para un estado de alarma, ¿no? O los alumnos de cuarto, pues conocen claramente lo que supone un ERTE. Son todas cosas que están en la realidad, de las que oímos hablar, y un estudiante de Derecho, aparte de tener una visión crítica como cualquier otra persona, pues tiene unos elementos objetivos para valorarlo y para sopesar mejor la situación en la que estamos, ¿no? Bien, volviendo al grado en Derecho, se está en la facultad, dura 4 años, son 4 cursos académicos y se reparte en 8 cuatrimestres. El número de créditos son 240 y cada curso son 60 créditos. Las materias, bueno, pues tenéis ahí un link en la que accedéis a las materias, pues hay Derecho Penal, Derecho Romano, Historia del Derecho, Derecho Financiero, Derecho Tributario, Derecho Civil, Derecho Penitenciario, bueno, un gran elenco de materias que si alguien quiere que especifiquemos algo más, pues lo decimos, ¿no? Y también existe en cuarto curso una materia que son las prácticas, ¿eh? Se concibe como una práctica optativa y desde luego es uno de los puntos fuertes para estudiar Derecho en la UDC, puesto que tenemos convenios de prácticas externas pues, con la administración, con empresas muy importantes y la verdad que es una asignatura muy satisfactoria tanto para los que los ofrecen como para los alumnos que la cursan, ¿no? En general, de esos 120 alumnos que entran, se dividen en 2 grupos, 60 por la mañana, 60 por la tarde, se adjudica al grupo en función del apellido de la persona y las clases se desarrollan durante la semana, de lunes a viernes, pues los de mañana un horario de 9 a 2 o de 10 a 2 y los de por la tarde pues de 4 a 8 o de 4 a 9. En principio, como veis, no es más gravoso el horario en absoluto que lo que podéis tener en bachillerato, ¿no? Las materias se imparten en gallego, en castellano y en inglés. Ya veremos, en cuanto a gallego y castellano, está un poco en función de cada profesor. Y luego el inglés está ligado a lo que se ofrece en esta facultad, que también yo creo que es un punto fuerte, que es el grado en Derecho Bilingüe. Para cursar este grado, este itinerario bilingüe, pues se ofertan 20 plazas. Una vez que uno se matricula, pues en la matrícula solicita hacerlo este itinerario bilingüe, deberá acreditar un nivel B1 de inglés. La verdad que yo creo que casi todos tenéis ese nivel B1. Y luego, una vez que termine el primer curso, debería acreditar un nivel B2, que tampoco es un first, viene a ser es el first, vamos. En este itinerario bilingüe, el 40% de las materias se imparte en inglés y son por lo menos 96 créditos y existe la posibilidad del trabajo a fin de grado, porque siempre hay que hacer un trabajo a fin de grado en cuarto, en el último curso de grado, pues se puede hacer en inglés, ¿no? En cuanto a la posibilidad de cursar el doble grado de la UDC con la Universidad de Gales del Sur, pues esto permite a las personas que están en tercer curso solicitar una movilidad y cursar el último año, cuarto, en la Universidad de Gales del Sur en Cardiff, y al final de ese último año obtiene dos títulos diferentes, 2 grados. Por un lado, el grado en la Universidad de Gales, como consecuencia de un reconocimiento mutuo de créditos en ambas instituciones, por parte de ambas instituciones, ¿no? Para poder cursar este itinerario bilingüe es necesario en el momento de solicitar tener un nivel de inglés de un B2 y antes de incorporarse, lógicamente, se exige un nivel de un C1, que viene a ser el Advanced. De todas maneras, antes de continuar, deciros que para obtener estas competencias en inglés tenemos en la propia UDC un centro de lenguas que yo la verdad tengo que decir que funciona muy bien. Yo he sido alumna y sigo siendo alumna de ese centro de lenguas, cuenta con unos profesores extraordinarios, al menos lo que yo conozco, que es en inglés, y podéis, se imparte en todos los niveles, desde el A1 hasta el C2, que venía a ser un proficiency, en muchos idiomas, no solo en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en portugués y creo que también en chino, no sé hasta qué nivel, pero también lo hay.
y es fundamentalmente en la Zapateira, y también dependiendo de la demanda hay grupos que se imparten. De hecho, este año había un grupo que se impartía en la propia Facultad de Derecho, con lo cual son nuestros alumnos en la adquisición de esas competencias necesarias, bien para complementar los estudios en el extranjero o bien para continuar en el grado bilingüe o acabar en la universidad de ¿no? Aquí tenéis pues una imagen, como yo, acompañamos a 2 alumnos que cursaron el último año allí, y la verdad las expectativas se colmaron con creces y la experiencia ha sido muy positiva tanto para ellos como para los profesores que se encargan de estos alumnos en Gales, ¿no? Y de hecho este año teníamos 6 alumnos y vamos a ir a de ese acto y lógicamente que acudamos a acompañarlos. Y a partir de este curso académico se ofrece la posibilidad de un grado abierto en ciencias sociales y jurídicas. Esto resulta muy interesante, sobre todo cuando un alumno no tiene muy claro hacia dónde se decanta, pero tiene inquietudes pues, en el ámbito de la sociología, el derecho, la economía de empresa, etc. Entonces, existe la posibilidad de hacer ese grado abierto durante un año y medio, o sea, durante 3 cuatrimestres, y al final por dónde quiere, hacia dónde se decanta finalmente y se incorpora al curso, y habiendo un reconocimiento de créditos de las materias que hubiera cursado en otros grados que no sean el que finalmente ha elegido, ¿no? Una vez que se concluye el grado en Derecho, se puede continuar dentro de la propia UDC pues formándose, como puede ser a través de másteres, como puede ser el máster en Abogacía, el máster en Asesoramiento Jurídico Empresarial y también el máster que comienza el próximo curso de Derecho Digital y de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son en cuanto al máster de la abogacía? Por ejemplo, porque con relación a las salidas, una de ellas es el ser abogado. Como decía ayer mi compañera Eva, todos los que estudiamos Derecho, ya seamos licenciados o graduados, no somos abogados. Para ser abogados antes era preciso la colegiación y ahora es preciso pues, hacer este máster, y este máster te habilita para concurrir al examen de acceso a la abogacía, que es un examen que se realiza a nivel nacional, descentralizado evidentemente, pero el examen es el mismo, se lleva a cabo el mismo día, a la misma hora, etcétera, en toda España. Y tenemos que decir, la verdad, que en relación al máster de la abogacía que se imparte en la UDC con la colaboración del Colegio de Abogados de La Coruña, pues las tasas de éxito de nuestros alumnos son pues extraordinarias. Hablamos de tasas de un 98%, un 97%, sino un 100% de alumnos que han superado el máster y superan el examen de acceso a la abogacía. También permite el título de grado en Derecho opositar a todo tipo de cargos de carácter público, de función pública a nivel estatal, a nivel autonómico o a nivel europeo, pues del letrado del Parlamento Europeo, letrado de la Xunta, letrado de las Cortes, pues grupos A, B, etcétera, de la administración local, de la administración autonómica, de la administración general del Estado, y también nos habilita para trabajar de manera privada por cuenta propia, a través de una asesoría, etcétera, o por cuenta ajena, pues trabajar en un banco o como empleado de una asesoría o como asesor jurídico de una empresa, etcétera. Con lo cual, las salidas son abrumadoras. Yo creo que es de las carreras, de los grados, de las carreras, como se decía antes, que tienen un mayor abanico de posibilidades. Y junto con la posibilidad del estudio de grado en Derecho, tenemos la simultaneidad de estudiar Derecho y ADE. La verdad que es un complemento muy bueno y es una titulación que ha tenido mucho éxito, que lo sigue teniendo y que además con una gran satisfacción por parte de quienes la impartimos, por parte de quienes la reciben y por parte en general de la sociedad cuando se incorporan nuestros alumnos a despachos o a la administración, etcétera. Esta titulación se imparte tanto en la Facultad de Derecho, que es la que señalo aquí, como en la Facultad de Economía y Empresa. Os tenéis que mover, pero es por cuatrimestres. El primer cuatrimestre de primero es en la Facultad de Economía y Empresa, el segundo cuatrimestre de primero es en la Facultad
Facultad de Derecho y después hasta el último curso, que es sexto, siempre es el primer cuatrimestre en Derecho y el segundo cuatrimestre en Economía y Empresa para culminar los estudios el sexto año, que es solo un cuatrimestre, en la Facultad de Economía y Empresa. En el contenido de la simultaneidad, evidentemente se estudia el grado en Derecho y el grado en Economía y Empresa. Entonces, no es, al final se obtienen dos títulos, no es una mezcla, no es una economía con una dimensión jurídica o no es un graduado en Derecho con unos tintes económicos, etcétera, sino que uno, cuando culmina sus estudios, es graduado en Derecho y graduado en ADE. Tiene los dos títulos. ¿Cuántas plazas se ofertan? Se ofertan 60 plazas y el número de corte para el acceso al curso anterior fue de 9,360. El corte está por ahí. A veces ha llegado al 10 y pico, al 11, pero bueno, menos de 9 con algo, 9,40, 9,50, este año quedó un 9,360, no es inferior a eso, no ha sido hasta ahora, pero bueno, evidentemente cada curso es diferente y depende, como sabéis, bien sabéis, de la demanda que tenga, ¿no? Este programa de 5 cursos académicos y son 11 cuatrimestres. El número de créditos son 402. Me diréis, bueno, si un grado son 240, 280, aquí tenemos 402. ¿Qué ocurre? Que hay afinidad entre los dos estudios y existen materias que están duplicado. Un derecho mercantil que se estudia en Derecho y que se estudia en ADE, o una hacienda pública que se estudia en Derecho y que se estudia en ADE, una economía política que se estudia en Derecho y que se estudia en ADE, pues evidentemente no tiene sentido que se estudie en Derecho y que se estudie en ADE. Entonces eso es lo que permite reducir el número de créditos. De todas maneras, es una titulación exigente y se imparte en en castellano e en inglés. Aquí sí que no hay itinerario bilingüe, no está previsto y no existe esa posibilidad, sin perjuicio de que sí nos consta que determinadas materias a lo mejor se pueden impartir en inglés, pero como itinerario bilingüe como tal, como existe en el ámbito del derecho, o también incluso existe itinerario bilingüe en el ámbito del grado de ADE, en la simultaneidad no es posible. Por tanto, eso ya me gustaría dejarlo claro. María, ahora mismo se corta mal, se corta. También hay que cursar el doctorado. Ahora, vale. Bien. ¿Ahora? Sí, ahora se te escucha. Vale, no sé dónde me quedé, o sea, en los másteres que se ofrecen o antes. A la continuación de estudios, sí. Vale, pues dentro de la propia UDC se pueden continuar los estudios, tanto a través de másteres ofrecidos por la UDC como también en los cursos de doctorado. Existe el doctorado en Derecho y existe un doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano. Generalmente se opta por esto en las personas que se quieren dedicar a la docencia, puesto que en principio para optar a una plaza de profesor de cualquier universidad, pues se necesita el título de doctor, ¿no? Por tanto, es necesario cursar estos estudios. María, mira, yo creo que se va el sonido a veces, porque cuando mueves... carrera de... María, yo creo que cuando mueves la diapositiva se va el sonido, entonces mejor sitúala y luego habla. Sí. Perfecto, gracias. Bien, en cuanto a las salidas profesionales de la simultaneidad de estudios de Derecho y ADE, pues son todavía mayores que las que se tienen, lógicamente, cuando se estudia solamente Derecho, ¿no? Se puede dedicar uno al ejercicio libre de la profesión, también se puede acudir a todas las oposiciones de los cuerpos del Estado a nivel general, a nivel autonómico y a nivel local, y luego, por supuesto, auditorías de empresas, asesoramiento financiero, que tienen un perfil más, sin perjuicio de que se puedan dispensar desde el punto de vista de un graduado en Derecho, pues lógicamente el perfil más apropiado es el de graduado en ADE.
María, hay problemas de conectividad. Hola, ¿me escuchas, María? Hola, María, mira que se volvió, se va el sonido, por favor, ¿puedes volver al anterior, antes del enlace de interés? Sí, aquí. Antes de esa, a la anterior. Las salidas, bueno, estamos con las salidas profesionales, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el final de Las eso, salidas ¿no? profesionales son pues todas las de derecho y además pues las de ADE, como puede ser asesoramiento financiero, asesoramiento tributario, económico, un perfil más empresario y más de carácter privado, pero también lógicamente son muy útiles para pues, optar a plazas como puede ser una abogacía del Estado o como puede ser inspector de Hacienda o inspector de la, o sea, inspector no solo de la administración del Estado, sino de la administración autonómica. Y por supuesto el trabajo por cuenta ajena a través de asesorías, auditorías, etcétera. Sí, muy bien, eso ya se escuchó bien. Más, o sea, os recomiendo inventar cualquier. Vale. Los Pues enlaces. casi. Sí, los enlaces de interés están en las páginas web tanto de la Facultad de Economía y Empresa como de la Facultad de Derecho. Y además tenéis ahí nuestros correos electrónicos que están a vuestra disposición para solventar cualquier duda o cuestión que tengáis pues, después de habernos escuchado o de haber entrado en esas páginas y consultado lo que os ofrecemos. Y por mi parte, además ya dado que hay problemas de conexión, pues no sé si hay alguna duda. Pues en el chat no, tenemos 3 personas conectadas, pero de momento ninguna de ellas ha hecho ninguna pregunta. No sé si los que están al otro lado y que no podemos ver, tenéis alguna cuestión, necesitáis alguna aclaración. De momento no, parece que todo está más o menos claro. Pues Nada, yo os no. animo a que entréis, a que busquéis, a que cotejéis lo que os hemos dicho y bueno, desde el punto, y como profesora de Derecho, lógicamente, pues la versatilidad de Derecho es, yo creo que es evidente. Sí. Me escucha. Que parece que tiene todo claro y nos da las gracias y nosotras a ella. Para estudiar Derecho. Sí, por supuesto. Nada, estudiar, yo creo que Derecho es una carrera muy versátil, estudiar Derecho es algo muy recomendable y si existen razones para estudiar Derecho, existen tantas o más para estudiar Derecho en la UDC, porque tenemos con empresas, sino con otras instituciones, con otras universidades. Aquí no hemos hablado del tema Erasmus, etcétera, pero también María, están ya abandonando. Tenemos con prestigio en Europa. María, escucha, están contestando por el chat que ya nos dan las gracias por la información y que pues muchas gracias. Están saliendo del chat. Entonces, vale, pues. procedo a... Ya están todos fuera, sí. Entonces procedo a parar la grabación. Muy bien.